salvação ganhando pelo ruminar. É a melhor maneira de mais desfrutar. Amén, hermanos, Jesús es el Señor. Yo voy a estar compartiendo sobre los puntos que más me impactaron del mensaje 4, que tiene como título El camino de la cruz. Solo a manera de preámbulo, este mensaje nos permite una vez más ver que el camino de la cruz es el único camino posible para que se produzca una iglesia edificada. Una iglesia en la que los miembros piensan en las cosas de Dios, que están siendo transformados y que a través de la comunión con Dios, a través de la palabra, son poco a poco edificados y tienen una vida separada del mundo y conectada con Dios, lo cual fue justamente lo que se dañó. Esa comunión con Dios fue lo que se dañó en Génesis 3, donde hubo la caída del hombre y una desconexión con el Padre. Entonces, para que nosotros podamos tener una vida victoriosa, nosotros somos salvos, hacemos parte de la iglesia y entramos en un camino de negarnos a nosotros mismos para en realidad producir una iglesia edificada con las bases de la palabra y los nutrientes que hay en la palabra. Y vivimos como lo hacía Adán y Eva antes de la caída, por la palabra de Dios, la cual tiene todos los elementos necesarios para que nosotros estemos bien en nuestro ser. Porque, como lo decía este mensaje, el alma nuestra necesita ser alimentada. Todo nuestro ser necesita ser alimentado por Dios, ya que en realidad este mundo no satisface. El mundo no satisface la necesidad profunda de nuestro ser. Como dice en Eclesiastés, Dios puso eternidad en el corazón del hombre y solo Dios, solo Él puede satisfacer profundamente al hombre. Entrando así en los puntos en orden de lo que el Señor me habló. En Mateo 16-18 el Señor revela a la iglesia, y justamente unos versículos más adelante, en el versículo 21, Él empieza a anunciar que iba a tener que ir a Jerusalén, que iba a morir y a resucitar. Entonces dice: desde entonces comenzó Jesús a manifestarle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchas cosas de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahí vemos que no fue fácil que el Señor generara la iglesia, y ahora nosotros, que somos quienes viven, los que sufrimos los que sufrimos lo que falta de las aflicciones de Cristo, también por sufrimiento, la iglesia en nosotros individualmente, y pues tiene su repercusión corporativamente a través de ese proceso de sufrir lo que falta de las aflicciones de Cristo. Con Cristo, como dice en Romanos 8:17, si con Él sufrimos, juntamente con Él seremos glorificados. Sufriendo, dando continuidad a ese proceso, la iglesia puede ser edificada. Y entonces está esta noción de sufrimiento, pero que es bien recompensada porque es la gloria. O sea, justamente con el Señor seremos glorificados el día de su venida. Entonces, que nosotros podamos ver que en realidad queremos, es algo que nosotros deseamos, entregarnos al Señor. Necesitamos que el Señor nos viva, que Él viva a través nuestro, que nuestra manera de ser caída pierda
amplitud, que no vivamos por el viejo hombre, sino que el Señor, que justamente tomemos el camino de la cruz. El camino de la cruz es negar nuestra manera peculiar y pecaminosa de ser y darle al Señor cabida para avanzar. Otro punto es que en realidad nuestra mente fue atacada directamente cuando el hombre cayó, porque ahí en Génesis 3 que dice la serpiente que el hombre va a poder tener si come del fruto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Es justamente una independencia, una autosuficiencia. O sea que eso separó a Dios del hombre. Como yo decía, el Señor suplía por su palabra, lo que venía de su boca era lo que alimentaba al hombre. Por eso en Mateo 4, cuando el Señor es tentado, él le dice a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces vemos que ese alimento es el que tenemos que recobrar, y ese gusto por las cosas de Dios, ese separarnos de lo que nos ata al mundo, a lo que nos a esa manera de alimentarse de superficial y paralela a lo que es la realidad de ser nutridos directamente por Dios. Entonces eso es lo que queremos recuperar, pero para eso necesitamos poner la mente en las cosas de Dios. Cuando hacemos esto, nosotros vivimos por la ley del espíritu de vida, y vivimos por ese espíritu que ya entró en nosotros, y salimos de la esfera de la condenación, salimos de la esfera del pecado, salimos de la esfera que nos ata a esta tierra, y mantenemos en el plano celestial. Entonces, que el Señor nos permite realmente ver que nosotros necesitamos poner la mira en las cosas de arriba, y no en las de la tierra, y ocuparnos del reino de Dios y su justicia. Hay un versículo bastante rico también dentro de los versículos que se tocaron en este mensaje, que es 2 Corintios 11:3, y este versículo trata de volver a la simpleza y a la obediencia del Señor, lo cual es nuestra necesidad en este momento. Y dice así: pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, se corrompan vuestros pensamientos, apartándose de alguna manera de la sencillez y pureza para con Cristo. Entonces, así vivían Adán y Eva, con sencillez. Eran dirigidos, guiados, alimentados por la palabra de Dios. Entonces, que nosotros tengamos justamente esa práctica, la práctica de la sencillez, de liberarnos de toda filosofía, de todo lo que llena nuestra mente de esa carga, de ese peso del mundo, y que podamos unirnos y reconectarnos al Señor. Y justamente ser simples y obedientes es una característica de los guerreros, de hecho es un punto del colportaje, es un punto que desbloquea la bendición de Dios. Y terminaría este compartir con el hecho de que el Señor nos está llamando a predicar, a sumarnos a los colportores, que ya sea hagamos colportaje de oportunidad, o si ya tenemos más disponibilidad de tiempo, y que podamos ir y servir al Señor de tiempo completo, sea cual sea nuestra disponibilidad, que podamos tener la mira en las cosas de arriba, ver a la gente como las veía el Señor, como ovejas que no tienen pastor, y que podamos ser tocados, conmovidos a misericordia, servir al Señor
llevando almas a ser salvas y orando por sus necesidades. Amén, y que seamos más y más conectados a ese deseo que tiene el Señor de que la iglesia sea edificada, y esto va a ser posible teniendo la mente en el Espíritu. Jesús es el Señor. Salvação ganha